Nadie quería acercarse a la tumba. Aunque cuatro de sus compañeros yacían ya en el improvisado cementerio, los demás aún se sentían incómodos ante la idea de enterrar un cuerpo. Nadie quería tampoco darle espalda a los árboles. Desde el ataque, un chasquido de nada bastaba para que los supervivientes dieran un respingo. Aterrados, de manera que las cerca de 100 personas que se habían reunido para despedir a Asher se había apiñado en un semicírculo alrededor de la tumba y repartían las miradas inquietas entre el cadáver tendido en la tierra y las sombras que proyectaba el bosque. El tranquilizador chisporroteo del fuego que salía a acompañarlos brillaba por su ausencia. La noche anterior se les había terminado la leña y nadie se había atrevido a entrar en el bosque para traer troncos. A Wells no le habría importado hacerlo él mismo, pero había tenido que cavar la tumba. Tampoco se había ofrecido nadie a ayudarlo, salvo un arcadio alto y callado llamado Eric. ¿Seguro que está muerto?, susurró Molly al mismo tiempo que se apartaba del hoyo profundo, como si temiera que se le atacara a ella también. Solo tenía 13 años, parecía más joven, o al menos lo parecía a su llegada. Wells recordaba haberlo ayudado después del accidente, cuando las lágrimas y las cenizas aún surcaban sus carrillos regordetes. Ahora mostraba una cara delgada, casi chupada, y lucía un corte en la frente que no tenía buen aspecto. Casi sin querer, Wells echó una ojeada rápida al cuello de Asher, a la herida dentada que delataba el lugar exacto donde la flecha le había perforado la garganta. Asher llevaba 2 días muerto, desde que las misteriosas figuras se materializaron de repente en la cima del monte, contradiciendo así toda la información que había recibido del grupo de colonos, todo aquello que creían saber. Los habían enviado a la Tierra en calidad de conejillos de Indias. En teoría, eran las primeras personas que pisaban el planeta desde hacía 300 años. Por lo visto, los habían informado mal. Algunos seres humanos jamás se marcharon. Todo había sucedido en un abrir y cerrar de ojos. Wells no se había dado cuenta de que pasaba algo raro hasta el momento en el que había visto a Asher tirado en el suelo, bloqueando e intentando arrancarse la flecha que tenía clavada en la garganta. Fue entonces cuando Wells se dio media vuelta y los vio, recortados contra el sol del ocaso. Los forasteros parecían oscuros e imponentes. Wells había parpadeado, casi convencido de que los vería desaparecer ante sus ojos. No concebía que fueran reales. Sin embargo, las alucinaciones no disparan flechas. Al ver que nadie acudía a su llamada de socorro, Wells había llevado a Asher al hospital de campaña, donde guardaban los medicamentos que habían rescatado del incendio. No sirvió de nada. Wells aún seguía buscando vendas como un poseso cuando Asher ya había expirado. ¿Cómo era posible que hubiera gente en la Tierra? No se lo podía creer. Nadie había sobrevivido al cataclismo. Aquella era una verdad incontestable, tan enraizada en la mente de Wells como el hecho de que el agua se congela a 0 grados o que los planetas giran alrededor del Sol. Y, pese a todo, los había visto con sus propios ojos, seres humanos que no habían llegado del espacio con ellos, nativos. Está muerto, le respondió Wells a Molly. Al darse cuenta de que prácticamente todo el grupo estaba pendiente de sus movimientos, se puso en pie despacio. Hacía unas semanas sus compañeros lo habrían mirado con menosprecio, cuando no con franco desdén. Nadie se tragaba que el hijo del canciller hubiera sido confinado. A Graham le había costado muy poco convencerlos de que Wells estaba allí para espiarlos por cuenta de su padre. Ahora, en cambio, todos los ojos estaban puestos en él como esperando instrucciones. En el caos posterior al incendio, Wells había organizado equipos para revisar el material que aún se pudiera aprovechar y había dirigido los trabajos de construcción de estructuras permanentes. El interés que sentía por la arquitectura terrestre, que tantos disgustos le había costado a su pragmático padre allá en la colonia, le había ayudado a diseñar 3 cabañas de madera que ahora se erguían en el centro del claro. Wells miró el cielo al anochecer. Habría dado cualquier cosa por poder enseñarle las cabañas a su padre, no para demostrarle que se equivocaba con él. Después de que su padre hubiera recibido un disparo en la plataforma de despegue, cualquier resto de resentimiento que Wells aún pudiera albergar hacia él se había esfumado. Ahora solo deseaba que su padre llegara a considerar la Tierra su hogar. En teoría, el resto de la colonia debía reunirse con ellos en cuanto el planeta fuera declarado habitable, pero ya llevaban allí 21 días y nadie había visto un mísero destello en el firmamento. ¿Qué significaba aquello para los 100? ¿De verdad los habitantes de la colonia tenían previsto desplazarse a la Tierra?
Cuando devolvió la vista al cielo, sus pensamientos retornaron a la tarea que tenía entre manos: despedirse de aquel chico que estaba a punto de reposar en un lugar mucho más oscuro. A su lado, una chica se estremeció. ¿Podemos acabar de una vez?, se quejó. No quiero pasarme aquí toda la noche. Ese tono, le regañó una joven llamada Kendall, frunciendo los labios. A su llegada, Wells la había tomado por una natural de Phoenix, como él, pero al cabo de un tiempo se dio cuenta de que la chica en realidad solo impostaba la arrogancia y la languidez característica de las chicas con las que Wells había criado. Era una costumbre bastante extendida entre las jóvenes waldenitas y arcadias, aunque él nunca había conocido a nadie que empleara el ardid con tanta soltura como Kendall. Wells miró a ambos lados, buscando a Graham, el único de los 100 que procedía de Phoenix, aparte de Clark y él mismo. Por lo general no le gustaba que Graham asumiera el liderazgo del grupo, pero el chico había sido un buen amigo de Asher y a Wells le parecía adecuado que fuera él quien pronunciara unas palabras en su funeral. Sin embargo, su rostro era uno de los pocos que echaba en falta entre la multitud, aparte del de Clark. Después del incendio, Clark había partido con Bellamy en busca de la hermana del chico, sin dejar nada más tras de sí, salvo el recuerdo de las 5 palabras envenenadas que le había espetado a Wells antes de partir. «Destruyes todo lo que tocas». Sonó un chasquido en el bosque que provocó exclamaciones ahogadas entre los presentes. Con una mano, Wells empujó a Molly a su espalda al mismo tiempo que agarraba la pala con la otra. Instantes después, Graham entró en el claro, escoltado por 2 arcadios, Azuma y Dmitri, y una waldenita llamada Lila. Los chicos acarreaban palos mientras que Lila llevaba unas cuantas ramas bajo el brazo. «Ahora ya sabemos dónde estaban las otras hachas», comentó un waldenita llamado Antonio mirando las herramientas que Azuma y Dmitri llevaban echadas al hombro. «Nos hacía falta, ¿sabéis?». Graham enarcó una ceja mientras examinaba la cabaña más reciente. Por fin la habían pillado el tuco. El techo de aquella no tenía ningún agujero, lo que significaba que la noche sería mucho más cálida y menos húmeda. Sin embargo, ninguna de aquellas construcciones contaba con ventanas. Recortarlas requería demasiado trabajo, y puesto que carecían de plástico o de cristal, habrían sido poco más que meros huecos en las paredes. «Esto es más importante, créeme», replicó Graham, mostrándole los palos que llevaba en los brazos. «¿Leña?», le preguntó Molly. Se encogió cuando Graham soltó un bufido. «No, lanzas. Unas cuantas cabañas de madera no nos van a servir de nada si nos atacan. Tenemos que defenderlos. La próxima vez que esos cabrones aparezcan, estaremos preparados». Graham posó los ojos en Asher, y una expresión poco habitual en él asomó a sus facciones. La pátina de ira que solía cubrirla se agrietó y debajo apareció algo parecido al dolor genuino. «¿Quieres quedarte con nosotros un momento?», preguntó Wells en tono cálido. «He pensado que estaría bien pronunciar unas palabras sobre Asher. Tú lo conocías bien, así que... Por lo visto tú ya te has hecho cargo de todo», le cortó Graham, mirando a Wells los ojos para no posarlos en Asher. «Adelante, canciller». El sol ya se había puesto cuando Wells y Eric dejaron caer las últimas paladas de tierra sobre la tumba recién cavada. Mientras tanto, Priya tensaba flores alrededor de la lápida de madera. El resto del grupo se había dispersado, bien para no ver el entierro propiamente dicho, bien para agenciarse un sitio en las cabañas nuevas. Cada una de ellas podía albergar unas 20 personas cómodamente, 30 si todas ellas estaban demasiado cansadas o tenían demasiado frío, como para protestar si alguien dejaba caer la pierna sobre sus mantas chamuscadas o si se les hundía el codo en la cara. Wells lamentó, aunque no le sorprendió, que Lila apropiase una cabaña para el grupo de Graham sin importarle que los demás jóvenes se quedaran a la intemperie, temblando de frío y mirando con una aprensión las sombras que se iban adueñando del claro. Aunque habría voluntarios haciendo guardia toda la noche, ninguno de los que habían ido a dormir fuera disfrutaría de un sueño reparador. Llamó Wells a Graham cuando éste pasó por un lado cargado con una lanza a medio tallar. «Ya que Dmitri y tú vais a montar guardia en el segundo turno, ¿por qué no dormís al raso? Así me costará menos encontraros cuando acabe mi turno». Antes de que Graham respondiera, Lila se acercó y enlazó sus brazos con el de él. «Me has prometido que te quedarías conmigo esta noche. ¿Ya no te acuerdas? Me voy a morir de miedo si tengo que dormir sola», intervino con voz aguda y como asustada, muy distinta al tornillo burlón que la caracterizaba. «Lo siento», le dijo Graham a Wells, encogiéndose de hombros. Una sonrisilla arrogante asomó su voz. «No me gusta faltar a mi palabra.
Graham le pasó la lanza a Wells, que la cazó al vuelo con una mano. Haré el turno de la mañana por la noche, si para entonces no estamos todos muertos. Lila se estremeció con un ademán afectado. Graham lo reprendió. No digas esas cosas. Alright, one moment. I need to put this to charge. No te preocupes, que yo te protegeré, repuso Graham a la vez que la rodeaba con el brazo. Y si no, me aseguraré de que tu última noche en la tierra sea la mejor de tu vida. Lila soltó una risita tonta y Wells tuvo que esforzarse por no poner los ojos en blanco. ¿Y por qué no dormís los dos afuera?, propuso Eric, emergiendo entre las sombras. Por lo menos así los demás podremos pegar ojo. Graham se atragantó. Venga, que he visto a Félix salir de tu saco de dormir esta mañana. Eric, si hay algo que no soporto es la hipocresía. Una sonrisa bailó en las facciones de Eric. Sí, pero no nos has oído. Ya vale, dijo Lila tirando de Graham para llevárselo de allí. Vámonos antes de que Lisa se canse de guardarnos la cama. ¿Quieres que haga este turno contigo?, se ofreció Eric, mirando a Wells. El hijo del canciller negó con un movimiento de la cabeza. No te preocupes, Priya ya está controlando el perímetro. ¿Crees que volverán?, preguntó Eric en voz baja. Wells miró por encima del hombro para asegurarse de que nadie estuviera escuchando hurtadillas. Luego asintió. Eso ha sido algo más que una advertencia. Ha sido una demostración de fuerza. Sean quienes sean, quieren que sepamos que no les hace ninguna gracia que estemos aquí. Ya, está claro que no, replicó Eric. Luego echó un vistazo a la zona de donde habían enterrado a Asher. Con un suspiro, le deseó a Wells buenas noches y se alejó hacia el grupo de sacos de dormir que Félix y unos cuantos más habían dispuesto, por costumbre, alrededor de la zona de la hoguera. Wells se echó la lanza al hombro y buscó a Priya con la mirada. Solo había dado unos pasos cuando notó un fuerte golpe en el hombro. Un grito sonó en la oscuridad. ¿Te has hecho daño?, preguntó Wells a la vez que tendía la mano. No, estoy bien, repuso una chica en tono tembloroso. Era Molly. ¿Dónde vas a dormir esta noche? Te ayudaré a buscar cama. Al raso, las cabañas ya están llenas, hablaba con un hilo de voz. Wells tuvo ganas de agarrar a Graham y a Lila por el cuello y tirarlos al río. ¿No tendrás frío?, preguntó. Si quieres te voy a buscar una manta. ¿Se le arrancaría a Graham si hace falta? No te preocupes. Hace buena noche, ¿no te parece? Wells la miró con desconfianza. La temperatura no había bajado varios grados desde la puesta de sol. Palpó la frente de Molly con el dorso de la mano. Le notó la piel caliente al tacto. ¿Seguro que te encuentras bien? Un poco mareada, quizá, reconoció ella. Wells apretó los labios. Había perdido una buena cantidad de provisiones con el incendio, lo que significaba que las raciones habían menguado de forma importante. Toma, ordenó, sacándose del bolsillo un paquete de proteínas que no se había terminado. Cómete esto. Ella negó con un gesto. Tranquilo, no tengo hambre, afirmó con debilidad. Después de hacerle prometer que si al día siguiente no se encontraba mejor se lo diría, Wells partió en busca de Priya. Habían rescatado casi todos los medicamentos, pero ¿de qué les servían si la única manera que sabía usarlos no estaba allí? Se preguntó cuándo se habrían alejado Clark y Bellamy y a esas alturas ya se habrían encontrado algún rastro de Octavia. Un escalofrío de miedo se abrió paso entre su cansancio cuando pensó en los peligros que acechaban a Clark en el bosque. Bellamy y ella se habían marchado antes del ataque. No tenían idea de que hubiera gente allí fuera, nativos que se comunicaban mediante flechas letales. Suspiró y echó la cabeza hacia atrás para hostiar el cielo y elevar una plegaria silenciosa a la chica que, sin saberlo, le había llevado a poner en peligro incontables vidas, la chica que le había dicho que no quería volver a verlo.